Hola, buenas noches. Mi nombre es Andrés Castillo González y este es mi video parcial. Vamos a hablar sobre lo que vimos en este primer parcial en la materia de iniciación a la traducción del inglés. Bueno, traducción e interpretación. Eh, Al principio de este parcial yo confundía mucho, yo no sabía muy bien qué era la traducción e interpretación. Sin embargo, a través de este curso me di cuenta que la traducción es expresar un idioma de lo que está escrito o expresado a otro idioma. También se podría definir como la transferencia de un mensaje escrito de un idioma a otro. La interpretación de idiomas es el acto de traducir oralmente a la lengua de destino un mensaje producido de una lengua origen. Eh, Esto puede ser como cuando se realiza una traducción de un texto o de un discurso, por ejemplo. Se habla de interpretación, ya que el traductor o intérprete facilita la comprensión, sabiendo los conceptos de estas acciones y entonces, sabiendo los conceptos de estas acciones. Eh, Sabiendo estos dos, eh, después de saber estos dos conceptos, me di cuenta que son totalmente diferentes. Y sabiendo también esto, podemos decir cuáles son las diferencias. Traducción, eh, la diferencia entre traducción e intérprete es que un traductor toma cosas de un idioma de origen. También otra diferencia es que eh, trasladar un texto de un idioma a otro en un texto, en un diccionario, así como tal escrito, eso se llama traducir. Entonces, la interpretación es de manera oral, es trasladar esta idea, una idea a otro idioma de manera oral, es decir, hablada. Al igual que los términos pasados, podemos llegar a confundir lo que es ética y moral. Y también podemos llegar a decir como que hablan de lo mismo, o tampoco podemos encontrar unas grandes diferencias. Pero, sin embargo, tenemos que saber que la ética se refiere a las reglas proporcionadas por una fuente externa. También se refiere a los juicios de valor que hacemos sobre asuntos más grandes y pequeños de la comunicación. Por ejemplo, podemos ver casos éticos en trabajos como de abogados, policías y médicos, ya que todos deben seguir un código ético. La moral. La moral se refiere a los propios principios de un individuo con respecto a lo bien y a lo mal. La moral se puede encontrar en trabajos como en periodismo, por ejemplo, cuando un periodista quiere, esta se puede encontrar, este ejemplo se puede encontrar cuando un periodista puede exagerar un poco para crear una historia más llamativa hacia la multitud, más sensacional. Y esos principios no están escritos en pautas legales, pero están sujetos a las propias intuiciones acerca de lo bueno o de lo malo. Entonces, también hay una gran diferencia entre lo que es ética y moral. La diferencia entre ética y moral es que la moral se refiere al conjunto de normas y principios que se basan en la cultura y las costumbres, y por otro lado la ética es el estudio y reflexión sobre la moral. Esto permite que el individuo pueda diferenciar entre lo bien, en lo que está bien y lo que está mal. Esto también puede influir al momento de tomar decisiones o hacer acciones dentro de algún trabajo o alguna toma de decisión. También aquí entran los principios. Los principios, ya que los principios son reglas, eh, son reglas que guían a un ser humano para hacer ya sea algo bueno o algo malo. O tal vez también se pueda definir como algo correcto o algo incorrecto. Esto es a través de los sentimientos del individuo y también puede llegar a influir y cambiar drásticamente los comportamientos de una persona al utilizar la razón ética y moral. Bueno, por último tenemos los American Translators Association Code of Ethics and Professional Practice. Um, Esto es este título se refiere a deberes éticos y profesionales que los traductores nos comprometemos a cumplir.
Por ejemplo, número uno, eh, traducir fielmente y con precisión e imparcialidad la comunicación entre personas y culturas. Nosotros al momento de traducir tenemos que lograr una integridad lingüística y la integridad lingüística no se logra cuando el idioma de destino se traduce palabra por palabra del idioma origen, sino que la integridad lingüística implica que nada es agregado o omitido en el mensaje de destino. Eso quiere decir que al momento de iniciar a traducir o a interpretar, nosotros no tenemos que suprimir, pero tampoco tenemos que añadir ideas al mensaje o a la idea original. Número dos, respetar la confidencialidad y privacidad de la información obtenida en el curso de nuestro trabajo. Eh, los clientes nos pueden encargar proyectos demasiado personales y por eso ellos esperan que su información se mantenga en estricta confidencialidad. Pueden llegar a presentarnos proyectos donde se incluyan casos muy personales y en verdad nosotros tenemos que darles esa confianza para que nos den ese proyecto, no duden de nosotros y podamos trabajar mejor. El número tres es informar honradamente sobre nuestras cualificaciones, habilidades y responsabilidades y trabajar siempre dentro de los límites de las mismas. Este, nosotros, eh, nosotros tenemos que reflejar con precisión quiénes somos y lo que realmente podemos hacer, tanto en la publicidad de nuestros currículums, si tenemos un sitio web, folletos, tarjetas de visita, en nuestra conducta comercial. Prácticamente y profesionalmente, la veracidad entre la publicidad se aplica a los traductores e intérpretes profesionales. No tenemos que mentir o meter información de más o habilidades que no sabemos hacer porque al momento de que tengamos una contratación, esto se va a ver reflejado en el trabajo. Número 4, mejorar nuestras habilidades siempre que sea posible mediante la formación continua de idiomas, campos de especialidad y práctica profesional. Ante el cambio constante en el lenguaje, la tecnología y los modelos de negocio, también los traductores e intérpretes profesionales viajan con frecuencia a países para mejorar sus idiomas y sensibilidad cultural. Para esto, para buscar una mejor educación, hacer mejores prácticas comerciales y otras habilidades. Como número 5, actuar de manera colegial compartiendo conocimientos y experiencias. Tenemos que compartir nuestra experiencia con el cliente ya que esto sería un beneficio por los dos lados. De un lado, damos a conocer nuestro trabajo y por el otro lado el cliente quedará más convencido al momento de entregarnos un proyecto, confiarnos un trabajo. Número 6. Definir por adelantado y por acuerdo mutuo y respetar las condiciones de transacciones comerciales entre los miembros de la asociación y con terceros. En general esto es más como para evitar malentendidos. Se considera una buena práctica utilizar un contrato u otra herramienta para pues, evitar estos malentendidos. También la responsabilidad de esto es compartirla por ambas partes para un acuerdo. Número 7. Tenemos que exigir y ofrecer el reconocimiento debido a nuestro trabajo y la compensación económica conforme a nuestras habilidades. El debido reconocimiento significa que los traductores pueden buscar reconocimiento por su trabajo. Nosotros ya somos este, capaces de poner nuestro propio precio, nuestras propias condiciones al momento de trabajar con una persona. Número 8. Actuar de buena fe para resolver entre nosotros las posibles disputas que surjan en el marco de nuestra relación profesional. Es posible que durante el proyecto surjan ciertas disputas y si nos mantenemos siempre educados y con una buena relación con el cliente, nos será más fácil solucionar los conflictos sin llegar a problemas mayores. Bueno, esta ha sido mi presentación. La verdad sí he aprendido mucho de este primer parcial y he notado que ahora eh, identifico más lo que es la traducción e interpretación. También me ha ayudado a elegir más, encaminar más mi propósito en esta carrera. Y pues eso sería todo y muchas gracias.